Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en esta clase vamos a hablar de hemorragia digestiva alta, específicamente varicial. Primero vamos a hablar un poco sobre generalidades de hemorragia digestiva. Comúnmente se presenta con hematemesis, con vómitos de sangre o material fecal similar al café molido, o melena, que son las heces negras y altiplanadas. Solo en un 5 o un 10% se presenta como hematocres. Es más frecuente que la hemorragia digestiva baja. En un estudio se han identificado 128 frente a 65 por 100.000 pacientes, y la incidencia es mayor en hombres y aumenta con la edad. Las lesiones ulcerativas y erosivas, como por ejemplo las úlceras gástricas o duodenales, la esofagitis y gastritis, son mucho más frecuentes que las lesiones vasculares, incluyendo las varices o las angiodistasias, mucho más frecuentes que las lesiones masivas, como el adenocarcinoma o los pólipos, y también por mucho más frecuentes que las lesiones traumáticas, como los desgarros de mal igual. Tiene importancia valorar el estado hemodinámico y, cuando sea posible, instaurar un tratamiento específico. Las causas de hemorragia digestiva alta en orden descendente de frecuencia tenemos las siguientes: úlceras gástricas, gastritis, esofagitis, bueno, varices esofagogástricas, que son las que vamos a hablar en la clase, gastropatía hipertensiva, portal, angiodisplasias, Mallory Weiss, lesiones masivas o ausencia de identificación de una causa. Bueno, la hemorragia digestiva varicial es una de las principales causas de morbimortalidad relacionada con la cirrosis, y cada episodio se asocia hasta un 20% de mortalidad. Ocurre en un 25 o un 40% de los pacientes con cirrosis y se debe a la hipertensión portal, definida como una presión hidrostática mayor a 5, que se debe inicialmente a la obstrucción del flujo de salida venoso portal. Y la causa más frecuente de hipertensión portal es la cirrosis. La obstrucción puede ocurrir a nivel presinusoidal, como en casos de trombosis de vena porta, fibrosis, portal o lesiones infiltrativas. Puede ocurrir a nivel sinusoidal, como la cirrosis, o posinusoidal, como la enfermedad venoclusiva o el síndrome de Budd-Chiari. Las varices se desarrollan para descomprimir el sistema porta hipertensivo y devolver la sangre a la circulación sistémica. Las varices se pueden ver cuando el gradiente de presión entre la vena porta y la hepática se eleva por encima de 12 milímetros. Y este gradiente de presión se obtiene mediante el cateterismo venoso hepático, donde se mide la diferencia entre la presión venosa hepática enclavada y la hepática libre. Los factores predictivos de hemorragia digestiva varicial son varios. Los más importantes: tenemos la localización de las varices. Los sitios más comunes para el desarrollo de las mismas son el esófago distal, el estómago y el recto, aunque pueden desarrollarse en cualquier nivel del tracto gastrointestinal. Se desarrollan profundamente en la submucosa, en el esófago medio, y se vuelven más superficiales a medida que se hace más distal. Por lo tanto, las varices a este nivel de la unión gastroesofágica o el fondo gástrico son las que más frecuentemente se rompen y sangran. Otro factor es el tamaño de las varices. Como se ilustra en esta imagen endoscópica, se pueden diferenciar en varices pequeñas rectas, como en la figura 1. En la segunda imagen se pueden ver varices tortuosas agrandadas que ocupan menos de un tercio de la luz, y en la imagen 3 se pueden ver grandes varices en forma de espiral que ocupan más de un tercio del lumen, y la segunda y la tercera tienen más probabilidad de sangrar que la primera. Otro factor predictivo son la apariencia de las varices. Hay que tener en cuenta que esto es endoscópico y se describen como manifestaciones de apariencia roja o signos rojos, las características morfológicas que tienden a corresponder a varices con potencial sangrado, digamos. Otro factor predictivo son las características del paciente. Varias características están relacionadas con el riesgo de hemorragia por varices, principalmente el grado de disfunción hepática, que se mide con la clasificación de Child, que es un índice de disfunción basado en la concentración de albúmina, bilirrubina, protrombina, presencia de ascitis y encefalopatía. Y bueno, una puntuación más alta de este esquema de clasificación se asocia con una mayor probabilidad de que sangren las varices. Además, la historia de una hemorragia varicosa previa predice una alta probabilidad de un episodio posterior.
Y por otro lado, la presión de las varices puede ser un predictor importante y que puede medirse por endoscopía sensible a presión, aunque no se realice de rutina. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento agudo. En un primer lugar, tenemos como objetivo mantener la estabilidad hemodinámica. Esto se hace a través de un acceso intravenoso, de infusión de fluidos y la administración de productos sanguíneos si son necesarios. La extracción de sangre se realiza si la hemoglobina está por debajo de 7, con un objetivo de mantener una hemoglobina entre 6 y 9 en la gran mayoría de los pacientes. Hay algunos otros que tienen mayor riesgo de sufrir efectos adversos en el contexto de anemia, entonces en estos pacientes el objetivo es tener una hemoglobina más de 9. La transfusión de plaquetas se realiza si el conteo inicial es inferior a 50.000 o si el conteo disminuye después de la transfusión de rojos por la hemodilución. Y factores prohemostáticos no están bien definidos los beneficios de la infusión de plasma fresco congelado o el concentrado de factores de coagulación, mientras que los riesgos sí son potenciales, como el aumento de la presión portal con la transfusión, las trombosis de la vena porta o TBP, que bueno, todo esto influye en la toma de decisiones. Bueno, como medidas adicionales tenemos la colocación de sonda nasogástrica y lavado gástrico para eliminar la sangre fresca y los coágulos antes de la endoscopía, la administración de eritromicina, que es un agente prokinético que mejora la visualización endoscópica. Otro objetivo es mantener la oxigenación adecuada, que esto se puede hacer con el aporte de oxígeno mediante cánula nasal, o si es necesario ARM en pacientes con inestabilidad hemodinámica o si está intoxicado, agitado o incapaz de proteger la vía aérea. Después tenemos el tratamiento específico del sangrado, que tenemos varias estrategias farmacológicas, mecánicas, endoscópicas o quirúrgicas, que ya la vamos a hablar en diapositivas posteriores. Y la profilaxis antibiótica, preferiblemente se hace antes de la endoscopía, se utiliza un antibiótico de amplio espectro como la ceftriaxona, 1 gramo por 7 días, que reduce el riesgo de mortalidad y infecciones como PBE, itus y nuevas hemorragias. Bueno, hablando un poco sobre la terapia específica, y hablando específicamente de la terapia farmacológica, se utilizan medicamentos vasoactivos que disminuyen el flujo sanguíneo portal y se utilizan para el tratamiento de la hemorragia aguda. Estos incluyen vasopresina, somatostatina y sus análogos, terlipresina y ocreótido, respectivamente. Bueno, la terapia farmacológica debe iniciarse en el momento que el paciente llega, el momento de presentación del paciente que tenga varices o que tenga riesgo de padecerlas, y debe continuarse durante 3 a 5 días. Bueno, la vasopresina se usaba anteriormente, pero ha sido reemplazada por los análogos. Su acción es a nivel de las arteriolas mesentéricas, produciendo contracción y reduciendo el flujo de entrada del sistema venoso portal. Rara vez se utiliza porque también tiene propiedades vasoconstrictoras extraplánicas, dando isquemia miocárdica, cerebral, intestinal o de las extremidades. Con la terlipresina, que es un análogo sintético con acción prolongada y sostenida, no está disponible en Argentina, pero puede también causar lesión isquémica. Después está la somatostatina, que inhibe la liberación de hormonas vasodilatadoras. Esto provoca, indirectamente, provoque una vasoconstricción esplánica y disminución del flujo de entrada portal. Tiene una vía media corta, y para eso está su análogo sintético, que es la ocreótida, que tiene acción prolongada. Se administra como un bolo, se da una infusión continua de 50 microgramos hora. Bueno, después tenemos el tratamiento mecánico, que es una forma de lograr hemostasia a corto plazo. Se reserva para estabilizar temporalmente a los pacientes hasta que se pueda instituir un tratamiento más definitivo. Y bueno, contamos con 3 balones, el más conocido es el Sengstaken-Blakemore, que es el segundo, y las complicaciones son el alto riesgo de resangrado al descifrar el balón, y el más letal es el provocar la ruptura del esófago. Pues tenemos tratamiento endoscópico que incluye la ligadura endoscópica varicial y la escleroterapia endoscópica, colocación de stent y los tips. La ligadura endoscópica varicial consiste en colocar pequeñas bandas elásticas alrededor de las varices y se prefiere como tratamiento inicial. La escleroterapia implica la inyección de una solución esclerosante en las varices
Y estas dos medidas tienen un éxito en un 70 o un 100% de los pacientes. Bueno, la ligadura endoscópica es superior para los resultados de resangrado y las complicaciones son menores que con la escleroterapia. Bueno, independientemente de lo que se haga inicialmente, para el tratamiento endoscópico posterior es de elección la ligadura con bandas. Otro tratamiento endoscópico es el stent esofágico autoexpansible, que se usa para el tratamiento de sangrado refractario. Y bueno, sin embargo, ningún estudio ha informado muchos más datos, por lo tanto debe restringirse a ensayos clínicos o centros con experiencia. Otro tratamiento endoscópico es la colocación de TIPS, que se realiza pasando un catéter a través de la ruta transyugular en la vena hepática y encajarlo ahí. A continuación se pasa con una aguja y se avanza hasta el parénquima hepático, hasta la porción intrahepática de la vena porta y se despliega un stent. El TIP funciona como una derivación portocava quirúrgica de lado a lado, pero bueno, no requiere la anestesia general ni ser una cirugía mayor. Y entre el 90 al 100% logra la hemostasis. El uso temprano se asocia a menor mortalidad, menores tasas de fracaso para controlar el sangrado y menos resangrado. Como todo procedimiento tiene sus contraindicaciones, las absolutas son insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática poliquística, hipertensión pulmonar grave, sepsis o regurgitación tricuspide. Y las complicaciones que trae son la encefalopatía portosistémica y las complicaciones técnicas como arritmias, traspaso de la cápsula hepática o estenosis del stent. Bueno, otro tratamiento del sangrado es la cirugía. La cirugía de derivación es extremadamente eficaz para detener la hemorragia y prevenir el sangrado, pero se asocia a una tasa de mortalidad hasta el 50%. Y no se usa comúnmente porque los TIPS tienen tasas de complicaciones mucho más bajas. Los pacientes candidatos son aquellos que tienen función hepática conservada, en los cuales fracasa el tratamiento endoscópico y no tiene complicaciones por el sangrado o la endoscopia. Y otros pacientes candidatos son aquellos que tengan una contraindicación absoluta o bueno, relativa para la colocación de TIPS, como vimos anteriormente, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Hay varios tipos de intervenciones, están las operaciones de derivación, en las cuales se descomprime todo el árbol portal o parte de él y desvía el flujo fuera del sistema porta, puede ser bueno, no selectivo, selectivo parcial, y las operaciones sin derivación, que generalmente se incluyen la sección transversal de esófago o la devascularización de la unión gastroesofágica. Bueno, vamos a hablar un poquito de profilaxis. La mayoría de los pacientes con cirrosis deben someterse a un cribado endoscópico de varices esofágicas para poder administrar un tratamiento profiláctico. Tenemos que tener en cuenta que la tasa anual de un primer episodio de hemorragia entre las personas con varices es cerca del 15%, y cada episodio de hemorragia se asocia con un riesgo de mortalidad hasta el 20%. Por lo tanto, la identificación y el tratamiento de los pacientes con varices de alto riesgo conduce a mejores resultados clínicos. Tenemos que tener en cuenta que un 30% de los pacientes con cirrosis compensada y un 60% de los pacientes con cirrosis descompensada tienen varices al momento del diagnóstico. El método de elección para hacer este cribado es la endoscopía digestiva alta, que debe realizarse en pacientes con cirrosis compensada sin varices cada 2 o 3 años. En los pacientes con varices pequeñas, cada 1 o 2 años. Y en los pacientes con cirrosis descompensada, en el momento de que acude a la consulta y anualmente. Tenemos dos tipos de profilaxis, la profilaxis preprimaria y la primaria. La preprimaria tiene como objetivo prevenir el desarrollo de varices en pacientes con hipertensión portal que aún no han desarrollado varices. Y en tales pacientes el tratamiento de la enfermedad de base ayuda a prevenir el desarrollo de varices. No se recomienda un tratamiento con beta bloqueantes porque los estudios no han podido demostrar su beneficio. Después tenemos la profilaxis primaria, que se refiere a la prevención de una primera hemorragia en pacientes con varices. Hay dos enfoques: profilaxis farmacológica con betabloqueantes no selectivos o profilaxis endoscópica con ligadura endoscópica de varices. Tanto los betabloqueantes como la ligadura endoscópica son superiores a no realizar ningún tratamiento para la prevención de la primera hemorragia.
Algunos datos sugieren que el riesgo de hemorragia por varices puede ser mejor con endoscopía, pero no hay ningún beneficio con respecto a la mortalidad. Además, los betabloqueantes pueden disminuir el riesgo de desarrollar ascitis o PB, posiblemente al reducir la presión portal y la translocación bacteriana. Bueno, los pacientes con varices pequeñas, con signos rojos o cirrosis SAIL B o C, pueden tratarse con un beta-bloqueante no selectivo, y si el paciente no tolera la terapia con beta-bloqueantes, recién ahí se trataría con una endoscopia. Y los pacientes con varices medianas o grandes pueden tratarse con beta-bloqueantes, pero es de preferencia tratar a estos pacientes con endoscopia. No se recomiendan los nitratos, terapia de derivación o escleroterapia para la profilaxis preprimaria, y tampoco la terapia combinada de los dos mencionados previamente. Bueno, acá hay un cuadrito comparativo entre los beta bloqueantes no selectivos con acción beta, son el propanolol y el nadolol, y los beta bloqueantes no selectivos con actividad anti-alfa 1, como el carvedilol. Bueno, el tratamiento con beta bloqueantes, el objetivo es disminuir el flujo de entrada portal. Los beta bloqueantes selectivos bloquean el tono dilatador adrenérgico de las arterias mesentéricas, lo que produce una vasoconstricción mediada por alfa adrenérgico sin oposición, y por lo tanto una disminución del flujo de entrada portal. Estos son los fármacos recomendados para la profilaxis contra una primera hemorragia varicosa. Se inicia con una dosis baja de 20 miligramos cada 12 horas y se va aumentando más o menos 3-4 días hasta la dosis máxima tolerada, que con el objetivo terapéutico de tener una frecuencia entre 55 a 60 latidos por minuto. A dosis más alta se puede provocar una disminución de la frecuencia cardíaca con disminución del gasto cardíaco, que contribuye a disminuir aún más la presión portal. Aunque puede ocurrir taquifilaxia a bloqueadores beta, el propanolol mantiene sus efectos durante la administración a largo plazo. Eso es un beneficio que tiene este fármaco. Y los beta bloqueantes no selectivos con actividad anti-alfa 1 es un potente bloqueador beta con una leve actividad adrenérgica alfa 1. Esto, además de lo mencionado con los fármacos previos, conduce a una reducción del tono vascular hepático y la resistencia hepática. Pero bueno, al producir mayor reducción de la presión portal puede dar lugar a descensos significativos de la TAM que los pacientes con cirrosis pueden tolerar mal. Los beta bloqueantes tienen efectos secundarios que conocemos todos, como la vasoconstricción, la insuficiencia cardíaca y la impotencia. Y se ha teorizado que una forma en que los beta bloqueantes pueden conducir a un aumento de la mortalidad entre los pacientes con cirrosis es porque al reducir el gasto cardíaco puede llegar a ser un fuerte predictor de síndrome de hepatorenal. En las diapositivas ahora que siguen son sacadas de las guías de la Asociación Americana por el Estudio de Enfermedades Hepáticas, en las cuales, bueno, en esta es un manejo de pacientes con varices que no han sangrado, es decir, profilaxis primaria, y bueno, dice más o menos todo lo que he nombrado recién de los fármacos, y en esta diapositiva del carvedilol y de la ligadura con bandas. En esta diapositiva están nombrados los agentes vasoactivos usados en el manejo de la hemorragia aguda varicial. Bueno, como dijimos recién, locreotide, vasopresina, somatostatina y terlipresina. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre seguimiento. Bueno, en las diapositivas anteriores quedan ahí como para leerlas bien en forma de resumen, pero bueno, como ya las mencioné, no voy a ser repetitiva en el tema. Bueno, sobre seguimiento. Esto también está sacado de las guías. En el caso de cirrosis compensada, en pacientes que no tengan varices, debe realizarse cada 2 años. En pacientes con varices pequeñas, debe realizarse anualmente. Y se debe iniciar un tratamiento profiláctico si se desarrollan signos rojos o si las varices aumentan. En caso de cirrosis descompensada, como dijimos previamente, se realiza veda en ese momento y se repite anualmente. En caso de pacientes con varices medianas o grandes que realizan tratamiento con beta bloqueantes no selectivos, no requieren veda de seguimiento a menos que haya una evidencia de una hemorragia. En ese caso, hay que realizar veda en ese momento y después, según si la cirrosis está compensada o no, se procede como dije anteriormente. En pacientes tratados con
endoscopía, con ligadura endoscópica, realiza veda con bandas cada 1 o 2 semanas hasta que las varices se eliminen. Y la primer veda de vigilancia, después de haber eliminado la varices, se realiza 1 a 3 meses después, y luego cada 6 meses o 1 año para verificar la recurrencia. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.